Acuario, bienvenido a tu lectura semanal del 28 al 3 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, dale clic allí, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, mis guerreros de Acuario, tienes que hacer el video más visto de la semana. Así es que te invito a que dejes tus deditos para arriba, deja tus likes y comparte este video con tus amistades y seres queridos para que tenga el video más visto en la semana y de esa manera entonces se publique de primero. Las energías que tienes para esta semana. Te sale la carta de la plenitud. ¡Qué maravilla, mis guerreros! Esta carta te indica, Acuario, de que definitivamente las cosas para ti esta semana van a empezar a tener sentido. Te habla de un florecimiento, de un crecimiento interno. Te habla también del despertar de la mente. Te indica de que muchos de ustedes esta semana podrían estar recurriendo a estudios espirituales, podrías estar recurriendo a estudios religiosos, porque veo una persona que está ampliando su conocimiento. Para algunos de ustedes esto literalmente podría significar de que estás estudiando para un examen. Me están diciendo tus guías espirituales de que podrías estar haciendo algún tipo de examen para recibir una aprobación, perdón, o algún tipo de documento, podría ser incluso, me dijeron migración. Acaban de decir tus guías espirituales, algunos de ustedes están trabajando en cerrar algún tipo de ciclo de migración, así es que podrías estar teniendo algún tipo de examen dentro de los Estados Unidos si estás en ese país para poder recibir entonces tu green card o poder recibir tu ciudadanía o poder recibir algún proceso que tienes que hacer legal que tenga que ver con estudios. Algunos de ustedes simplemente tal vez están en la universidad y tienen que estudiar, pero te habla de un proceso que se completa y te habla de una persona que está ampliando su conocimiento. Algunos de ustedes podrían estar también desarrollando una conexión divina y podrías estar recibiendo mensajes espirituales. Pero me indican definitivamente de que hay una persona que está leyendo la Biblia o está investigando acerca de la energía, de otro tipo de prácticas religiosas, persona que está estudiando acerca de meditación, de budismo. Veo a alguien que está muy interesado en esto. Y esta carta te habla entonces de ese cierre, de esa energía en cuanto a energía negativa y un florecimiento en tu vida. Acuario, algunos de ustedes podrían tener algún tipo de alergia o reacción alérgica en su cuerpo, porque también me están indicando de que algunos de ustedes, no todos, van a estar ingiriendo algún tipo de comida durante esta semana. Una comida a la cual tú eres alérgico pero no te vas a dar cuenta. Así que ten mucha precaución porque veo una persona que está como, el cuerpo lo tiene completamente lleno de manchitas rojas, como cuando te pica un mosquito. Como si fuese alergia, pero vas a estar como que todo brotado. Mucho cuidado. Recuerden mis guerreros, estos mensajes no son para todos, son lecturas generales, pero me estaban diciendo tus guías espirituales, tienes que advertirle a uno de ellos o a varios de ellos que son alérgicos, que esta semana podrían estar ingiriendo algún tipo de comida, que tengan siempre sus pastillas de la alergia a su lado, o si utilizan algún tipo de jeringuilla de la alergia o sus pastillas, sus medicinas, siempre a su lado y también la información de su alergia para que las personas que estén a su alrededor sepan cómo actuar en caso de alguna emergencia. Ahí está el mensaje, se los envié. Recuerda, mis guerreros, yo no te estoy decretando nada de esto, yo estoy recibiendo el mensaje y tengo que pasártelo de esa manera. Vamos a ver tu familia, ¿qué onda con ellos? Tienes la carta del 6 de copas y esta carta te está hablando de que en tu familia se va a dar una situación muy linda esta semana. Acuario, habla aquí de algo que te quiere dar tu familia. Puede ser que tu familia quiera darte a ti un regalo, puede ser que ellos quieran darte a ti un tipo de invitación, pero veo que te están ofreciendo algo, como si te estuviesen dando un carro o unas llaves y te están diciendo, bueno, de aquí en adelante tú eres responsable. Podrías también estar recibiendo algún tipo de identificación personal, podrías recientemente estarte recibiendo de la universidad y estás recibiendo este diploma, familiares tuyos están haciendo este proceso que te podrían estar invitando a algún tipo de graduación. Algunos de ustedes veo que están pasando una transición de etapa de menor de edad hacia mayor de edad. Y me están diciendo aquí entonces que vas a estar recibiendo en ese proceso tus documentos.
Algunos de ustedes podrían estar en estos momentos tratando de hacer ese proceso y te marca de que debiste haberlo hecho anteriormente y que se te ha olvidado y que no has buscado tus documentos de identidad. Podría ser incluso hasta un pasaporte. Vamos a ver entonces tus amistades, ¿cómo están? Te sale la carta del 2 de copas. Muy bien, esta carta te habla de que tienes personas a tu alrededor que te apoyan y que te aman muchísimo, que hay una amistad a tu lado que definitivamente tiene buenas intenciones para contigo. Esta semana te hablan aquí también de un reencuentro con una alma gemela, una persona del pasado, era una amistad. Una persona con la cual tú tuviste muchas ilusiones, alguien que te llenó el corazón de mucha esperanza y de mucha ilusión, pero que repentinamente tuvo que alejarse de tu vida. Y te indican aquí definitivamente de que esa persona va a reaparecer a tu lado, de que esa persona va a estar junto a ti. Así que muy importante, ya lo sabes, tienes energías de plenitud, de florecimiento, de donde recibes mucho conocimiento espiritual, donde quieres estudiar, donde quieres recibir cosas. Tienes con la carta del 6 de copas en tu familia la oportunidad de recibir algo. Podrías estar recibiendo documentos que tú has estado esperando, tal vez tu documento de ese cambio de menor a mayor de edad que debiste haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Ahora ya estás recibiendo esa información o ahora estás recibiendo esos documentos. Así es que tú pudiste haber procesado eso desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora te está llegando la información o te están diciendo aquí tus guías de que estás perdiendo el tiempo desde hace rato y no has sacado tus documentos legales. Y por eso te están marcando aquí, vaya a sacar sus documentos legales porque ustedes cumplieron año hace ratito. Vamos a ver en tu trabajo cuáles son las energías para esta semana. Te sale la carta del 8 de copas. Algunos de ustedes me están diciendo aquí sus guías que tienen energías, Acuario, que quieres dejarlo todo atrás. Estás pensando en estos momentos en dejar tu trabajo, te sientes de que ya cerraste un ciclo. Y veo mucho esa situación y esas energías de cierre de ciclos aquí en tu vida para esta semana. Algunos de ustedes podrían estar teniendo situaciones en su trabajo donde estás diciendo, ¿sabes qué? No más, me quiero ir. Suficiente. Ya lo aprendí lo que tenía que aprender, aprendí lo que tenía que aprender estando aquí y es época y momento de cerrar eso y dejar todo atrás. Veo una persona que está pensando en tomarse unas vacaciones, podría ser una licencia sin paga, tal vez para realizar estos estudios universitarios, y podrías estar pensando en hacer esto junto a una amistad. Hay alguien a tu lado también que va a hacer algo similar y te están haciendo esta oferta y tú estás pensándolo en aceptarla, y te indica de que va a ser buena energía para ti si estás pensando en dejar tu trabajo para continuar o terminar estudios, e incluso podría algunos de ustedes estar recibiendo una beca. O podrías escuchar de noticias de tus familiares que reciben una beca para poder entonces de esta manera hacer esos estudios de lo que te he estado hablando. Si estás buscando empleo, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Si estás buscando empleo, te sale la carta del As de Espadas, victoria, éxito. Vas a conseguir el trabajo que tú mereces, vas a conseguir esa oportunidad laboral que tú has estado esperando, y todo esto va a surgir a tu lado por las lecciones que tú has aprendido en tu vida. Está pendiente porque esta carta del As de Espada te habla acerca de triunfos. Me están hablando también tus guías espirituales, me mostraron un examen y tienes esa constante de un examen que podrías estar realizando. Así que si alguno de ustedes tiene que hacer algún tipo de examen de admisión para un trabajo, o tienes que llenar algún tipo de documentos, o hacer una prueba, o has pasado por algún tipo de entrenamiento y al final tienen un examen, te indica de que tú vas a salir exitoso esta semana de ese examen. Así que atentos, darle mucha fuerza y mucha energía a su trabajo y a esas energías porque lo vas a lograr. Y tienes esas energías de recibir algo, de que te están dando algo. Muy positivo para ti. Vamos a ver en estos instantes si estás en pareja. Ay, ay, ay. Acuario, te sale la carta del 9 de espadas. Te habla de una persona que en estos instantes se siente un poquito abrumada. Se siente un poquito tal vez solitaria.
Veo una persona que duerme sola en su cama teniendo a su pareja en la casa. Ustedes esta semana o han estado pasando ya por algún tipo de discusión o de problemas, o durante esta semana parece que vas a sacar a tu pareja de la cama y la vas a mandar a dormir en el sofá. Para algunos de ustedes puede que simplemente sea porque tal vez tu pareja tenga alergia y no quieres que se te pegue esa alergia, o tenga algún tipo de, ustedes saben, de algún tipo de situación o enfermedad tal vez que pueda ser contagiosa, como esto, la varicela creo que le llaman en algunos países. Podrías alguna persona tener algún tipo de esta reacción, pero podrías estar sacando a tu pareja por ese lado, o simplemente tu pareja podría estar durmiendo en la sala o en otro lugar para no incomodarte. No veo estas energías de una persona despechada, pero hasta cierto punto entiendes que la persona tiene que estar lejos de ti, pero hasta cierto punto no lo entiendes también. Espero estarme explicando. Es como que quisieras que esté a tu lado, pero sabes que no puede estar en estos momentos porque tal vez necesite ese espacio para poder sanar. Si estás en una relación, eso es lo que acabamos de ver. Vamos a ver si estás soltero en estos momentos. Aquí salió tu carta. Uy, la carta del mundo. Tú tienes esas energías muy claves y muy fuertes en tu vida de cerrar estos ciclos, ¿eh? Porque fue algo similar que vi con esta carta de la plenitud también, de cierres de ciclo. Acá te sale la carta del mundo también de cierres de ciclos, pero esta carta me están diciendo tus guías de que te indica la llegada de una persona a tu vida y a tu corazón durante esta semana. Puede ser una persona también, me están diciendo tus guías, se están poniendo la imagen en estos instantes de que tú vas caminando por la calle, chiqui, 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 y hay una persona enfrente y tú dices, wow, qué persona más guapa, o qué hombre más guapo, o qué mujer más linda, y que tú vas caminando y tú dices, wow, es amor a primera vista, y esa persona se voltea, tú te volteas, te sonríe y siguen caminando. Esa es la imagen que me acaban de colocar, un encuentro de miradas, un intercambio de sonrisas. Así que ustedes manténganme al tanto. Estas son las energías que hay para ustedes del 28 al 3 de noviembre. Vamos a pasar con los números de la suerte para ti. Recuerda que si quieres ser de los primeros videos en ser publicados, pues tienes que ser el video más visto. Así es que te invito a compartir este video, dejar tu dedito para arriba, suscríbete si no lo has hecho, e invita a tus amistades para que compartan y vean este video. El video con más vista va a ser los primeros videos en ser publicados. Los números de la suerte para ti, tienes el 11 y tienes el 20 o el 21. Recuerda que el 10 cuenta como 1 o como 0 en esta ocasión. Si te gustan al revés los puedes voltear, pero me encantan estos números que han salido para ustedes. Y el día de la suerte, un día donde vas a estar recibiendo buenas noticias, Acuario, donde vas a estar definitivamente conectado con el universo. Te sale la carta que te indica que es el día martes. El día martes vas a estar recibiendo noticias impactantes y también noticias positivas, así que muy atento a las noticias que puedan llegar para ti el día martes o alrededor de este día. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. ¿Cómo funciona? Yo te saco dos cartas, la opción A y la opción B. Tú tomas un tiempo para meditar y pensar en tu pregunta y luego yo volteo la carta y respondo si es un sí o es un no. Así que piensa en una pregunta de sí o no. Te invito en estos instantes a que le des pausa al video, pienses en tu pregunta, concéntrate. Y luego puedes regresar aquí y tomar entonces cualquiera de las dos opciones. Tienes la opción A, la opción B. Algunas veces las cartas te dicen no te puedo responder en este instante y hay que respetarlas. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. ¡Wow! Y esta es una reina de oros. Te hablo acerca de la energía que yo percibo con esta carta. Me habla de una mujer de poder, de una mujer que está en estos instantes teniendo control de su vida y de sus finanzas. Es una mujer mucho más enfocada en progresar, una profesional, más que estar enfocada en una vida en estos momentos personal, y personal en todos los sentidos, tanto desde salir con sus amistades hasta tener una pareja. Es una persona enfocada en su progreso monetario. Pero tu pregunta es sí. Si tomaste la opción B, la respuesta a tu pregunta, oye, es otro sí y definitivo también. Estas dos respuestas son definitivas y esta es la carta del As de Oros. Y estas ambas te indican que sí. Así que dependiendo de lo que tú hayas preguntado,
Ambos son sís definitivos. Y estas cartas son de oros, así que habla de... A ti te viene también un golpecito de suerte por ahí. Muy atentos, me mantienen al tanto ahí en los comentarios, mis guerreros de Acuario. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace, puedes darle clic ahí. Y puedes visitar mi página web para que conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Ahí está en detalle todas las consultas que ofrezco y qué obtienes con cada una de ellas. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.